Saludos amigas y amigos de Apúntalo. Nuevamente estamos en una edición especial de nuestro programa. En esta oportunidad, en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar. Tenemos el placer de conversar con la licenciada Amarilis Pagán, cofundadora y directora ejecutiva del proyecto Matria. Bienvenida Amarilis y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y un saludo y un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Este año, Amarilis, el proyecto Matria cumple 16 años de trabajo continuo ayudando a las mujeres sobrevivientes de la violencia machista en Puerto Rico. En estos años, de acuerdo a la experiencia del proyecto Matria y a la evidencia, ¿no?, en el país, la violencia contra las mujeres, ¿cómo ha evolucionado? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? Pues mira, la violencia doméstica, en términos generales, si la comparamos al momento en que se aprobó la Ley 54 en el año 1989, ha ido siendo controlada. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en la medida que la gente conoce mejor lo que es la violencia doméstica, las dinámicas, en la medida que han aumentado los servicios disponibles para las mujeres, hemos podido tener una mejor respuesta. Ahora, en términos de estadísticas o de querellas que se someten a la policía, los números son fluctuantes. Nosotras publicamos en noviembre pasado un informe que se llamaba sobre los feminicidios entre el año 2014 al año 2018, y en ese informe la persistencia de la indolencia, que le pusimos ese nombre precisamente por la falta de energía que el gobierno invierte en prevenir los feminicidios de las mujeres en la isla, en ese informe descubrimos que en efecto los números fluctúan y hay unas condiciones que exacerban el estado de violencia hacia las mujeres, y hay años en los que esas estadísticas suben. Por ejemplo, después del huracán María pudimos ver que hubo un aumento en la violencia hacia las mujeres y en el número de feminicidios, y esa es una de las razones por las que ahora, con toda esta pandemia del coronavirus y el aislamiento social, nosotras y otras organizaciones hemos levantado una voz de alerta sobre el peligro para las mujeres. De hecho, yo sé que ustedes han denunciado, ¿verdad?, que entre otras causas las condiciones económicas como la pobreza o el desempleo empeoran la situación de la violencia doméstica, la violencia machista, los feminicidios. Nosotros llevamos años ya de crisis económica, hemos sufrido huracanes, hemos sufrido terremotos, ahora tenemos este encierro forzado, el aislamiento social como consecuencia de la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es la relación exacta que hay entre estos fenómenos y el aumento de la violencia? ¿Por qué, ¿verdad? ¿Podrías explicar un poco esa relación? Sí, mira, lo que pasa es que la violencia hacia las mujeres es un problema de salud pública y es multifactorial. Quiere decir que no podemos atribuir esa violencia a un solo elemento. La Organización Mundial de la Salud ha publicado desde el año 2005 y periódicamente lo actualiza, un informe sobre los factores de protección y los factores de riesgo en los casos de violencia hacia las mujeres. Es un estudio multipaís, así que consideran varios países del mundo y hacen comparaciones. Y uno de los elementos que persistentemente se identifica es que la pobreza es un factor de riesgo. Cuando las mujeres no tienen acceso a educación, a movilidad económica, a autonomía financiera o autonomía personal, están en un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica o violencia de género en general, ¿verdad? La violencia de género incluye otras manifestaciones como las agresiones sexuales, el acoso sexual, el discrimen en el empleo. Y los factores de protección, pues, si lo pudiéramos resumir en que los factores de protección se lograrían si hubiera medidas de equidad de parte del gobierno y la sociedad, que eso implicaría un mayor acceso a recursos económicos, a vivienda, alimentación, servicios de salud, educación y empleo. En Puerto Rico, ya de por sí, desde antes del huracán María teníamos una crisis económica, en parte por la deuda, en parte por nuestro estatus colonial y en parte porque nuestra sociedad, aunque hayamos querido por muchos años mirar hacia otro lado, es una sociedad desigual, donde la pobreza se ha ido acumulando más en ciertos sectores y lo que antes llamábamos clase media ha ido decayendo cuesta abajo, acercándose más a lo que se consideraba gente pobre unas décadas atrás. Y todo eso, cuando lo unimos con una situación de desastre como pasó con el huracán María, que no había telefonía, no había transportación, no había alimento, no había servicios de salud, agravan las condiciones de las mujeres y le impiden buscar ayuda o inclusive identificar que están en una situación de violencia de género.
Ya luego con los terremotos, nosotras y otras organizaciones levantamos también la voz de alerta de que no se había aprendido de María. El gobierno no aprendió de María, donde no tuvo nunca un protocolo de atención a la violencia de género. Con los terremotos demostraron que no lo tenían y no lo estaban aplicando. Y ahora con la pandemia, pues ya tú ves que en los planes de emergencia de eso no se habla, a menos que la prensa les cuestione por las estadísticas de violencia y por la voz de alerta que han dado las organizaciones. Sí, yo no, en todos los planes que se han mencionado, en las reacciones del gobierno ante las crisis que hemos estado viviendo por desastres naturales o incluso en la crisis económica, no me parece que yo haya escuchado o que haya visto en ningún lugar que se mencione que se toma este factor, ¿verdad?, de las consecuencias en el aumento de la violencia de género y de la violencia doméstica. A pesar de que el año pasado la gobernadora declaró una alerta nacional, ¿verdad? Me parece que fue más para las gradas, porque te pregunto, ¿qué medidas con respecto a la política pública del gobierno se han tomado? ¿Ha habido algún cambio desde que la gobernadora, de hecho, que se negó a declarar un estado de emergencia, pero por lo menos algunos dicen que declaró una alerta nacional? ¿Eso tuvo algún efecto más allá de un efecto de lo mediático? Mira, si ella hubiera llamado eso alerta y hubiera hecho lo que las organizaciones habíamos pedido como parte de un estado de emergencia, a nosotras el nombre no nos hubiera molestado, ¿verdad? Porque el nombre no hace la cosa. Sí. Pero entonces decretó el estado de alerta, luego cuando se vio presionada por las organizaciones decidió hacer una mesa de trabajo con organizaciones para establecer medidas. Y yo no sé si tú recuerdas, pero hubo varias organizaciones, entre ellas Matria, que terminamos levantándonos de la mesa de trabajo porque no se estaba adelantando nada con las reuniones y para colmo nos habían puesto como una especie de mordaza en la que se nos prohibía hablar públicamente sobre las cosas que se estaban discutiendo en esas reuniones. Al día de hoy no ha habido una publicación clara de parte del gobierno que puedan decir: decretamos el estado de alerta en septiembre, esto es lo que planificamos, esto es lo que hemos hecho y estos son los resultados. O sea, que es como si no se hubiera decretado ese estado de alerta y nuevamente eso hay que mirar entonces en qué lugar de prioridades para el gobierno es que están las mujeres, que son el 52% de la población, cuando llevamos años arrastrando esta discusión pública y el gobierno solamente intenta hacer parecer que hace algo cuando ya la presión pública es tan grande que les obligan a hablar del tema. De lo contrario, el tema no existe para las personas que nos están gobernando. Sí, es más un asunto de relaciones públicas o de imagen, sobre todo yo presumo que pues más relacionado con las campañas políticas, ahora que estamos en año de elecciones, que con medidas reales. Eso es así. Es una pena. Eso es así. Y de hecho la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que tiene dinero y presupuesto y es parte de su misión como agencia gubernamental trabajar estos temas, no ha sido tampoco responsiva ni durante el huracán María, ni durante los terremotos, ni ahora mismo. No ha expresado planes, no ha convocado a mesas de trabajo, no tiene una campaña pública para que las mujeres sepan qué hacer si tienen una situación de violencia en este momento. Así que estamos diciendo que quienes están respondiendo al tema de violencia hacia las mujeres son las organizaciones comunitarias y las organizaciones de mujeres que están a través de toda la isla. Y como Proyecto Matria, y yo quiero aprovechar a Marilis para expresar mi admiración y mi agradecimiento por el trabajo que ustedes llevan a cabo, porque efectivamente es una pena que se tenga que llevar a cabo de esa manera porque el gobierno no le da una prioridad a un tema que debería ser prioritario. Sí. De hecho, si el gobierno lo tuviera como prioritario, tuviéramos la educación para la equidad. Tú sabes que la ley de la educación con perspectiva de género se aprobó en el año 2006. Si en aquel momento hubieran implementado eso en nuestras escuelas públicas, saca la cuenta, tendríamos ya jóvenes adultos y adultas educados para la equidad y eso tendría un peso real a la hora de prevenir la violencia hacia las mujeres en el Puerto Rico de hoy, del 2021. Fíjate, y quiero compartir una anécdota contigo. Ahora que hablas de lo de la educación con perspectiva de género, para mí eso es un tema muy importante y yo siempre trato de alguna manera traerlo a la sala de clases con mis estudiantes. Y yo estoy dando clases en la UPR en Carolina desde el año 2000. No desde el principio yo tuve esta conciencia, ¿verdad?, de tratar este tema con los estudiantes, pero desde que lo estoy haciendo en los últimos años, yo te puedo decir, por lo menos, y esto es anecdótico, evidentemente, pero yo he podido notar un cambio en la forma como reaccionan la mayoría de los estudiantes.
nuevas generaciones no ven estos temas con la misma cantidad de prejuicios que yo por lo menos podía identificar hace unos años. Prejuicios en cuanto a orientación sexual, en cuanto a género, la visión de la comunidad LGBTQ. Yo creo que ha habido un cambio bien positivo. Y es triste porque es un cambio que no ha sido motivado por el gobierno, ¿no? Es un cambio que se ha dado, yo creo, como producto de un trabajo arduo que han llevado a cabo personas muy comprometidas con el tema. Te lo digo porque yo creo que a veces uno se le hace, si uno se deja llevar por lo que hace el gobierno, uno se puede frustrar fácilmente, pero yo creo que hay unas semillas que se han ido sembrando y que pues con los límites que tiene han ido rindiendo frutos. Han ido creciendo. En eso tú tienes toda la razón. De hecho, tú sabes que cuando la gobernadora se negó a decretar el estado de emergencia, había gente que nos preguntaba, ¿y qué ustedes van a hacer? Que ya no decrete el estado de emergencia, no la pueden obligar. Y una de las contestaciones que yo daba era, bueno, pues seguiremos haciendo ese trabajo de hormiguitas que hemos ido haciendo las mujeres por décadas. Y aquí cuento a todas las mujeres que desde inicios del siglo XX ya estaban adelantando una agenda de equidad para las mujeres, el derecho al voto, el derecho a igualdad en el empleo, la prohibición del hostigamiento sexual, la ley 54, o sea, tantas cosas que se han logrado a pesar del gobierno en la historia de las mujeres en Puerto Rico, pues se seguirán haciendo. Y es un trabajo arduo, de paciencia, y que también requiere unas dosis bien altas de esperanza y mirar cosas como las que tú acabas de contar, ¿verdad? Mirar alrededor y decir, oye, el trabajo no se ha perdido, quizás no hemos adelantado al punto de que logremos 0 mujeres muertas en un año, pero sí se ha ido adelantando y hay una conciencia social distinta. Si el gobierno fuera un aliado en este trabajo, definitivamente los logros serían muchos más, y no tuviéramos mujeres llamando a los cuarteles para no ser bien atendidas, o ser inclusive acusadas ellas de violencia, como hemos visto casos en estos días de la cuarentena, y no tuviéramos personas desesperanzadas pensando que no vale la pena tratar de salir de la relación de violencia porque no hay nadie que le ayude afuera. De hecho, el comisionado de la policía en el día de ayer salió en la prensa en unas declaraciones que hizo, minimizando un poco las denuncias que se han hecho de las posibles consecuencias en aumento de violencia doméstica por la cuarentena. Él decía que solamente se han reportado 160 incidentes en lo que va de la cuarentena, y lo que va de la cuarentena son 10 días, 11 se cumplen hoy, si mi cálculo es correcto. Hoy es jueves 26 de marzo. Él lo desglosaba con como 85 casos de violencia doméstica y 72 órdenes de protección que han sido expedidas. Y declaró abiertamente que él entiende que no hay una relación entre la cuarentena y el aumento de la incidencia de este tipo de violencia, presentando las estadísticas, comparándolas con las estadísticas del año pasado, en que según él dice ha habido una reducción de este tipo de casos. Lo que yo leí en la prensa no presentaba si hizo declaraciones, así que presumo que no las hizo, sobre los feminicidios que se han dado en lo que va de 2020. ¿Cuál es tu reacción sobre esto? Mira, esas son unas expresiones que reflejan mucha torpeza y muy poco interés en el bienestar de las mujeres, e inclusive un desconocimiento de cómo está funcionando el sistema de respuesta en estos momentos. Te puedo dar ejemplos concretos. Parte de lo que está pasando es que se ha reducido el funcionamiento de la policía. Y tenemos policías que no son expertos en violencia doméstica ni son de las unidades especializadas de violencia doméstica atendiendo querellas. El otro día estuvimos atendiendo un caso que la mujer radicó la querella a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la tarde en la unidad especializada de violencia doméstica todavía no se había recibido una consulta desde el cuartel que tenía el caso para saber qué hacer con ese caso, y el policía que tomó el caso, sin ser especialista, se negó a consultar al fiscal de turno para saber qué era lo que iba a hacer con ese caso. Ese es un caso que nosotras encontramos por casualidad, ¿verdad? Que debe haber muchos otros casos por ahí. Pero entonces, al cerrar las distintas áreas de trabajo, por ejemplo, los centros metropolitanos de investigaciones y denuncias, el de Bayamón y Carolina, se cerraron y los consolidaron en San Juan. Pues, ¿qué pasa? Merman las consultas de casos porque las mujeres no tienen acceso. Ese centro que se cerró de Bayamón, pues los pueblos que están en su jurisdicción, digamos Bayamón,
más allá de Bayamón, Naranjito, Corozal, Vega Baja, tiene que ir hasta Atorrey a hacer un trámite. El policía tendría que ir hasta allá. O sea que la manera en que se han ido conglomerando los servicios por todo esto, lo que ha hecho es filtrar el número de querellas. Lo que quiere decir que no es que los casos no estén ocurriendo, sino que los casos que se reportan y que una vez se reportan, se registran y se tramitan, son menos. Y eso es una de nuestras preocupaciones, ¿verdad? Porque una vez una mujer se mueve a pedir ayuda y a radicar una querella, si a eso no se le da el curso normal, la mujer está en mayor riesgo de muerte, porque una de las cosas que se sabe y se ha estudiado en los casos de violencia doméstica es que en el momento en que la parte agresora siente que está perdiendo control sobre esa mujer que es su víctima, la posibilidad de que cometa un acto violento letal aumenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la policía de Puerto Rico, esta persona no tiene la sabiduría de decir, oye, déjame, antes de contestar esa pregunta, déjame mirar cómo es que están funcionando los cuarteles, ¿verdad? Y a lo mejor lo ha mirado y no le importa, pero yo tiendo a pensar que es que no le importa lo suficiente como para hacerse la pregunta y preguntarle a la gente de sus unidades especializadas, ¿cuántos casos le están llegando? ¿Qué han sabido ustedes de irregularidades en los cuarteles? Porque toda esa información cuenta. Eso ha sido algo tradicional en el manejo de la violencia doméstica en Puerto Rico, pero con situaciones como esta se agrava. Era lo que pasaba después de María. Las mujeres no tenían teléfonos para llamar, no había teléfono. ¿Cómo iban a llamar? Y cuando llamaban, los policías le decían, su caso no es prioridad, señora, estamos manejando otras cosas, y esos casos no se registraban. Increíble. No, y el mismo hecho de estar presentando esto como un asunto estadístico es para minimizar también es una perspectiva bien fría desde mi punto de vista. En un momento cuando estamos contando los muertos que van a comenzar, ya hay 2 casos de muertes por el coronavirus y los estamos lamentando, parecería que pesan más las muertes que estamos tratando de evitar por el coronavirus que las muertes que deberíamos estar tratando de evitar por la violencia doméstica en el país. Entonces, cada vida es importante y parece que ese mensaje el gobierno no lo ha entendido, ¿verdad?, como debería. No lo han entendido. Y a nivel estadístico, pues la verdad es que no tienen nada de credibilidad, menos aún la policía, porque si algo demostró nuestro informe sobre los feminicidios, es que la diferencia entre las estadísticas de la Policía de Puerto Rico con las estadísticas que evaluaron nuestros investigadores e investigadoras podía en algunos años ser de un 26%, la diferencia de feminicidios registrados. La policía estaba subinformando casos de feminicidio, así que imagínate con las querellas qué confiabilidad pueden tener esas estadísticas que están ofreciendo. Cero, no tienen ahí. En años de elecciones va a ser peor, porque nuevamente, si es un asunto de proyección pública, hay que esconder números, ¿no? Hay que jugar con ellos. Eso ha sido la práctica de los gobiernos que han gobernado Puerto Rico en los últimos años. Así que sí que tenemos que seguir exigiéndole al Estado, ¿no? Yo no creo que haya que rendirse, seguir exigiéndole que cumpla con su función de proteger vidas, pero también hay una labor que se puede llevar a cabo desde estos grupos comunitarios, estos grupos que se han organizado. ¿Qué recomendaciones, qué trabajo ustedes están adelantando en este momento que estamos en cuarentena, que hay una posibilidad de que al encerrar a las mujeres con sus agresores aumenten estos casos de violencia, incluso de asesinato? ¿Qué pueden hacer las mujeres? ¿Qué alternativas tienen para protegerse en este momento? Pues mira, yo quisiera que primero ellas y las personas que vivimos en su entorno miremos lo siguiente. ¿Por qué aumenta el peligro para las mujeres en tiempos del coronavirus y el aislamiento? Bueno, pues porque las mujeres pierden sus redes de apoyo y la capacidad de moverse libremente para buscar ayuda o tener un respiro. Porque las que trabajaban en precariedad han perdido sus ingresos y pierden con eso su autonomía financiera, y cuando tú pierdes autonomía financiera en una relación violenta, pierdes muchísimas otras cosas, inclusive la capacidad de negociar de alguna manera con esa persona agresora. Como aumenta la tensión social, todo el mundo está tenso en este país, todas estamos tensas también. En el hogar esa tensión se multiplica cuando hay una persona agresora y normalmente la persona agresora trata de tener control de todo, hasta de la llave del portón de la casa. Y todo esto del toque de queda y del aislamiento social le da una excusa a la persona agresora para no dejar salir a la mujer de la casa. Puede pasar también que las personas que usualmente son apoyo para las mujeres estén distraídas porque están manejando
los protocolos que hay que manejar ahora, tú sales a hacer compra y te toma como media hora después una hora sacar esa compra de las bolsas, limpiarla, volverla a poner, el miedo que tiene la gente, las atenciones a servicios de salud. O sea, hay tantas complicaciones que pueden hacer que las personas que usualmente están alertas a las señales de violencia de sus vecinas, de sus familiares, de sus amigas, no las vean y las pasen por alto, y eso aumenta el riesgo. Lo de la policía, estar enfocada en otros asuntos, bueno, pues eso ya lo hemos dicho y es un elemento de riesgo. El hecho de que no haya transporte público, no hay, o sea, una mujer que viva en una zona, aún en la zona metropolitana, en una zona urbana, o sea, puede salir a la calle y no encontrar una guagua para moverse porque no hay. Y si están en zonas rurales, pues menos todavía. En las zonas rurales a veces de lo que se depende es del PON, ¿verdad? Y yo que vengo del campo sé que hay como unos puntos donde la gente se para a esperar que pase un vecino y te dé PON para ir a hacer una gestión. Con el aislamiento social, nada de eso existe. Es caminar a pie, las millas que haya que caminar a pie para llegar a pedir ayuda en algún sitio. En los hospitales hay una sobrecarga de trabajo, así que antes o hasta este momento se supone que una mujer en una situación de violencia con una herida que vaya a un hospital, se aplica un protocolo de violencia y desde allí se coordinen servicios con la policía y también servicios de apoyo. Así que esa posibilidad tampoco está. El hecho de que se sientan solas, si hay condiciones de salud mental, todo eso puede aumentar la vulnerabilidad de una mujer en este periodo. Y eso es importante que las demás personas también lo sepamos, porque nos ayuda a estar más alertas a esa situación de esa mujer. Cosas que son peligrosas, que nos deben levantar las banderas rojas y pensar, mira, tenemos que salir de aquí, hay que buscar ayuda, tengo que llamar apoyo. Bueno, pues definitivamente cualquier agresión física, pero también las agresiones verbales. Las agresiones verbales a veces incluyen amenazas a la mujer, a sus familiares, a las mascotas, a los hijos y las hijas. Eso es una señal de alerta terrible. Cuando hay amenazas de suicidio, en un país como este, que cada vez que hay un caso de violencia doméstica, que hay un feminicidio, vemos el escenario de que es un asesinato con suicidio, pues una amenaza de suicidio es súper bandera roja, hay que buscar ayuda. Y si hay uso problemático de drogas y alcohol, o es una persona que menosprecia, que no le hace caso a órdenes de protección en el pasado, todo eso son señales de peligro que hay que entonces buscar ayuda. Las personas que estamos alrededor, ¿qué podemos hacer? Bueno, número 1, estar alerta. Número 2, escuchar. Número 3, no juzgar, no minimizar lo que la mujer nos está diciendo. Número 4, servir de espejo. Y cuando digo servir de espejo, es que a veces la mujer te puede estar contando una situación de violencia y no darse cuenta que lo que te está contando es una situación de violencia. Tú no sabes el montón de mujeres que nosotras hemos atendido en Matria, que una le pregunta, ¿pero tú estás en una situación de violencia doméstica? Y te dicen, no. Y cuando te empiezan a contar, ha habido agresiones sexuales, ha habido amenazas verbales, restricción de la libertad, tantas cosas que sí son violencia doméstica, pero como la han normalizado o la vivieron en su casa cuando eran niñas, no lo identifican y no se dan cuenta de la situación de riesgo. Así que cuando escuchamos y vemos eso, hay que servirle de espejo y hacerle ver que está en una situación de violencia si ella no se ha percatado. También entonces tener palabras clave, ¿verdad? O señales clave. Si, acuérdense que podemos tener mujeres en este momento que no tengan ni un teléfono para llamar. Y si es hay que entonces buscar métodos alternos. Vecinas y vecinos que conozcan y que estén al tanto de la situación pueden tener algún tipo de acuerdo de que si hay determinados ruidos, si hay determinados gritos, si hay una luz que se prende, cosas así que nos permitan saber que está ocurriendo algo en la casa que requiere llamar al 911. Pero si hay teléfono, acordar algún mensaje de texto o acordar alguna llamada clave que le permita a esa persona suya de confianza, de contacto, que va a ser apoyo en la situación de emergencia, saber que la situación está ocurriendo. Las mujeres también deben tener a la mano sus documentos. Eso siempre es parte de un plan de escape, pero con esto del aislamiento va a ser muy difícil que puedan tener los documentos sin que la parte agresora se dé cuenta, porque están 24 horas ahí velando con quién hablas, qué sacas del closet, dónde lo pones. Pero si tienen acceso a tomar fotos a documentos y tenerlos en su archivo digital del teléfono, es una manera de tener algo si hay que salir y no hay otra forma, ¿verdad? Inclusive mandarlo por correo electrónico a alguien de confianza que los tenga fuera de la casa, los documentos necesarios como tarjetas del plan médico. También otra de las cosas que hay que considerar es apoyarlas en todas las decisiones que ellas tomen. A veces nosotras queremos sacar a las mujeres
a la fuerza de la casa o de las relaciones de violencia, pero ellas saben cuándo es el momento preciso la mayor parte de las veces y suelen saber esperar a cuándo pueden salir con el menor riesgo posible para ellas y sus niños. Así que esto requiere como poder en ese proceso de escuchar y ver la situación, establecer un balance entre lo que nos está diciendo la mujer, entre lo que es su sabiduría interna y las señales del alma que nosotras podamos estar viendo para no ponerla en riesgo. Sí. Entonces, lo más importante es que no están solas. El 911 siempre es el primer número al que hay que llamar si hay una emergencia de riesgo inminente de muerte, pero hay una línea de ayuda en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, y yo siempre hago la salvedad, una cosa es la oficina y el mal trabajo que hace en términos generales, y otra cosa es esa línea de emergencia que es atendida por profesionales comprometidos y comprometidas con las mujeres. Esa línea de emergencia, el número es el 722-2977. 787-722-2977. Y está 24 horas. Lo vamos a poner en la descripción del video para que esté disponible. Y está también Coordinadora Paz para la Mujer, que es una coalición de organizaciones, y tienen página de internet, es pazparalamujer.org, y tienen presencia en Facebook. Lo bueno de Coordinadora es que a través de Coordinadora encuentran los números de teléfono y los servicios de todas las organizaciones que pertenecen a la coalición y que están en distintos puntos de la isla. En el oeste, en el centro de la isla, en el norte, en el sur, en todo Puerto Rico, hay organizaciones de mujeres atendiendo a mujeres a pesar del coronavirus y a pesar del toque de queda y del aislamiento social. Y hay diversidad de servicios. Por ejemplo, en Matria, nosotras nos especializamos en vivienda transitoria, vivienda permanente, desarrollo económico, y en este momento nuestra línea de teléfono pues está abierta también para poder atender situaciones de consulta, y si es un servicio que nosotras no tenemos disponible, lo coordinamos. ¿Cuál es el teléfono de Matria? Sí. Es 787-704-2222. Y están pues todas esas otras organizaciones, algunas de ellas tienen intercesoras legales, que quiere decir que acompañan a una mujer en el trámite en cuartel o tribunal. Otras tienen albergues, tienen servicios psicológicos, o sea que hay de todo tipo de servicios disponibles para mujeres en situaciones de violencia, a pesar del aislamiento social y el toque de queda. Esos servicios están disponibles y los pueden conseguir a través de la página de Coordinadora Paz para las Mujeres. Pues toda esa información que tú nos acabas de dar la voy a estar colocando en la descripción del video para que la tengan, tengan acceso a ella, incluso desde antes de darle play al video. Tú pues me parece que es esencial en este momento esa red de apoyo familiar y comunitaria, que podamos nosotros estar pendientes si conocemos algún caso de una mujer que está en una situación de peligro. Si me preocupa que no se haya creado lo que tú estás mencionando de ya toda una serie de códigos o de una comunicación ya de antemano que pudiera proteger o que pudiera ayudar a darle elementos de saber cómo reaccionar, ¿verdad? Pero aunque no se haya hecho eso, yo creo que lo importante es estar atentos y atentas a nuestros familiares y a nuestros vecinos, porque podemos salvar vidas. Y voy a poner también que la solidaridad es siempre lo que la solidaridad y el amor es lo que nos ayuda en estas circunstancias, porque cuando tú eres una persona solidaria, tú observas a las demás personas con atención y empatía, y cuando identificamos estos indicadores de violencia o de peligro, pues podemos tener respuestas que sean asertivas y que sean seguras para la mujer y para nosotras y nosotros mismos también, ¿verdad? Porque no nos queremos exponer a ser una víctima colateral en un caso de violencia, pero hay formas de hacerlo sin entrar en riesgo nosotras también. Sí. Amarili, ya estamos, ¿verdad?, acercándonos al final, pero no quiero que terminemos el programa sin mencionar el caso de Alexa. Yo creo que Alexa se ha vuelto una especie de ícono, de símbolo en Puerto Rico, que representa pues la situación de peligro y precariedad de todas esas mujeres que están sin techo, en el caso de ella en particular, el caso de las mujeres trans, y que ahora están en una situación de mayor exposición a peligro como consecuencia de la pandemia.
me gustaría primero que nada preguntarte si ustedes han tenido alguna noticia de algo que haya cambiado, algún adelanto que haya ocurrido en la investigación del asesinato de Alexa, y luego que me comentara qué ustedes creen que deben ser las medidas que el Estado debe asumir, si las está asumiendo o no, pero cuáles son las que debe asumir para proteger a las mujeres sin techo, que es un sector de la población que se exponen a violencia machista, pero también a un tipo de violencia que podemos decir que es de clase, al estar en una mayor exposición, en un mayor riesgo de contagio en este momento de pandemia. Pues mira, sobre el asesinato de Alexa, apenas ayer salió una noticia diciendo que no había nada nuevo en el caso. Y aunque ha habido reclamos de distintas organizaciones como el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad y otras compañeras y compañeros de que se trabaje con el caso, la realidad es que aparentemente lo tienen como en la lista esa de casos sin resolver, como pasó con otros casos en el pasado, y nosotras sí le estamos dando seguimiento, sí estamos pendientes, y nos preocupa el hecho de que ha habido otras agresiones y otras muertes de personas de las comunidades LGBT en los pasados meses y ahora recientemente, que están todas como que dentro de esa burbuja de casos que no son de suficiente interés para la policía de Puerto Rico. Así que con el caso de Alexa seguimos pendientes, pero no hay nada nuevo lamentablemente, y como aquí la policía, nuevamente el gobierno actúa a base de presión pública o de lo que esté pasando en el momento que parezca una moda a la que le pueden sacar partido, ahora mismo como todo es coronavirus, pues lamentablemente se les olvida que vivimos en una sociedad súper compleja donde todo se intersecta y donde este tipo de casos tiene que seguir siendo atendido. Sobre las mujeres sin hogar, bueno, pues a pesar de que hubo una orden ejecutiva pidiendo que se trabajara el tema de las personas sin hogar, no hay todavía unos protocolos claros de cómo se van a manejar esos casos. Seguimos viendo hombres y mujeres sin hogar por las calles de Puerto Rico en medio de esta emergencia. En el caso de las mujeres es un elemento adicional de vulnerabilidad. Cuando se habla de feminicidios, a veces aquí la gente piensa que estamos hablando de los feminicidios en violencia doméstica nada más, pero nosotras contabilizamos los otros asesinatos de mujeres y a veces en esos números hay mujeres sin hogar que son asesinadas y que no se convierten en noticia porque no hay una familia llorándola, o a veces están inclusive hasta sin identificar en la morgue. Y que es una población que sí aumenta su vulnerabilidad con esta situación y que todavía no está siendo debidamente atendida. Sí tengo que reconocer que, como pasa con las organizaciones de mujeres, hay organizaciones que trabajan con la población de personas sin hogar que están haciendo su máximo esfuerzo para atender a estas poblaciones, pero no es fácil. Puerto Rico siempre nos han dicho que es pequeño, pero no es tan pequeño nada. Y a la hora de atender situaciones como esta, muchos de los servicios para personas sin hogar están ausentes en muchos de los municipios de la isla. Así que en esos municipios donde no hay organizaciones que atiendan estas poblaciones es mucho más difícil atender la situación de las mujeres sin hogar. En las zonas urbanas, las organizaciones están haciendo un esfuerzo para poder atenderlas y darle techo, tanto a mujeres como a hombres, pero todavía hay personas deambulando. Es una pena que el Estado parecería que no todas las vidas tienen el mismo valor. Y es muy triste. Lamentablemente. Sí. Amarilis, lamentablemente, ¿verdad? Ya estamos dándole conclusión a este espacio. Yo te agradezco mucho tu disponibilidad, te agradezco mucho la información que nos estás brindando. Creo que es una información esencial que puede salvar vidas en este momento. Y espero que en el futuro podamos continuar esta conversación en otra edición de este programa. Gracias a ti por la invitación, siempre a la orden. Muchas gracias.